Hechos 16, por favor. Muy bonita la alabanza y la adoración, y ahora continuamos adorando a Dios, haciendo su voluntad con el estudio de la palabra de Dios. En Hechos 16, versículo 11, la palabra de Dios dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Recuerdan que aquí van en este viaje misionero 4 individuos, que es Pablo, Silas, Timoteo, y se les acaba de agregar Lucas, el escritor de Hechos y también del Evangelio de Lucas, ya que ahora cambió el lenguaje y ahora en estos pasajes que leímos, ya ahora Lucas se expresa diciendo: vinimos, estuvimos, salimos. O sea, él se está involucrando en las actividades que hicieron. El versículo 12 dice: Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ahí llegaron a Filipos. Después de este viaje, yo les puse, pues intentando darles un tantito de claridad en la mente de qué está hablando aquí en Hechos, ya que se mencionan varias ciudades, varias provincias, pues que están muy, muy lejos de aquí. Y pues se nos puede hacer bola la cabeza. A algunos de ustedes les puedo decir: ¿podría marcarme en el mapa en dónde está el país de Perú? Y batallan. ¿Y eso que está aquí? ¿Dónde está el país de Chile? Y batallan. El Salvador, batallan algunos de ustedes, ¿no? Es más, algunos batallan para localizar Estados Unidos en un mapa, ¿verdad? Y entonces cuando estamos hablando de esto, yo creo que es muy poco de muy poco efectividad si ustedes no saben, pues tantita geología, no, geografía, perdón, tantita geografía. Entonces, si usted ve en el mapa, aquí lo tengo atrás, ahí está España, todavía sigue siendo España, ¿ok? Donde dice Mauritania para abajo, todo eso es África el día de hoy. Entonces está el mar Mediterráneo que divide África de Europa. Donde se acaba o donde comienza el mar Mediterráneo está Judea, ahí es Israel. Usted lo puede ver, Israel. Esa linecita roja tal vez no la ve muy bien, pero es más o menos la travesía de los últimos capítulos de Hechos que hizo Pablo. Estuvo en Jerusalén, luego se fue a Damasco, bueno, ya había estado en Damasco, que es de donde es, Antioquía, y sigue subiendo cuando se divide después de Antioquía. ¿De quién? ¿Quién fue el pleito que tuvo con quién? Ya se durmieron, con alguien se peleó, con aquel personaje que tuvo su primer viaje misionero. Mar, Marcos y Bernabé, tuvieron una bronca Bernabé y Pablo, se dividieron, y de ahí de Antioquía, usted sabe que Bernabé se fue a la isla de Chipre, se fue a Chipre, pero de aquí, de Antioquía a Chipre, pero Pablo se fue a Tarso, y luego se fue de ahí de Tarso a Derbe, a Iconio, Listra, Antioquía, y de ahí a Troas, que es donde llegamos. Hay Troas, Samatroacia, Neápolis, y ahora llegamos a Filipos. ¡Qué recorrido tan grande hicimos! Y a Pablo le tomó varios meses de hacer este recorrido, y nosotros nos lo aventamos bien rápido. El asunto es de que es un viaje misionero. El propósito es compartir a Jesucristo, que almas vengan a la salvación, que el reino de Dios se esparza, y ellos lo están haciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los mandó. ¿Tuvieron que dejar algo atrás? Todo dejaron atrás. Su comodidad y
sus riquezas, su profesión, dejaron todo. Pablo llega a un momento que dice que lo considera todo como basura. O sea, todo lo que nosotros admiramos y peleamos, y él dice, lo considero como basura. Pero hay un porqué. Hay un porqué, y ese es Dios. El caso es de que llegaron a Filipos. La barca llega a Neápolis, y a 10 millas de Neápolis está la ciudad de Filipos. Y en Filipos tienen a su primer persona convertida en el continente europeo. El primer cristiano convertido en Europa. Y su nombre es Lidia. Es la primer cristiana de Europa. Fue el resultado inmediato de la dirección que el Espíritu Santo les estaba dando. Algo asombroso, algo maravilloso. Una mujer viene a los pies de Jesucristo. O sea, cuando empezamos a leer este pasaje, cuando leemos este pasaje nos damos cuenta inmediatamente que la providencia de Dios nunca llega tarde. Que Dios tiene todo bajo control y tiene un porqué. A Pablo y a los demás se les pidió que se brincaran algunas ciudades, algunos territorios. Se les mandó que fueran hasta Macedonia, que es Grecia, que es Europa, y que ahí predicaran el evangelio. Y todo se hace de acuerdo al plan divino. Y vemos que pues sucede, empieza a dar frutos. No vinieron 20,000 personas a los pies de Cristo, vino una mujer. Y esa mujer se llama Lidia. Ahora, usted tiene que entender eso, porque nosotros batallamos mucho con la fe, y eso nos lleva mucho a la desesperación, a la ansiedad, a la angustia, al estrés. Cuando no entendemos que todas las cosas pasan en el tiempo de Dios, simplemente vamos a batallar para tener una vida cristiana. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, dio una expresión bien suave, bien edificante en Marcos capítulo 1, versículo 15. El Señor Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Cuando Jesucristo vino, fue el tiempo perfecto. No llegó antes. O sea, no llegó demasiado temprano, ni llegó demasiado tarde. Jesucristo llegó a tiempo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Fíjese, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Vino como Dios había planeado, cuando Dios había planeado. El tiempo de Dios nunca es tarde, brother. Así que cuando Jesucristo comienza, viene, muere, sepultado, resucita y asciende, y luego manda el Espíritu Santo, y la iglesia nace en Hechos capítulo 2. Fue en el tiempo perfecto. La iglesia, Pedro y los demás comienzan a predicar en el lugar que Dios los quiso que predicaran, en el tiempo que Dios quiso que predicaran. O sea, estaban en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, porque Dios los estaba controlando. Es el tiempo predestinado por Dios, el tiempo que Dios escribió desde antes de la fundación del mundo. Y aunque, brother, desconocemos muchos detalles de por qué el tiempo es perfecto, desconocemos muchos detalles de por qué el tiempo cuando Jesucristo vino, o la iglesia cuando comenzó a predicar, cuando nació, es perfecta, también sabemos muchos detalles de por qué es el tiempo perfecto. O sea, en este caso, en este instante, cuando Pablo puede hacer ese viaje tan grande, aparte que fue, cuando usted lee las profecías de Daniel de las 70 semanas, ve que cae, aunque fue escrito siglos y siglos antes de la venida de Jesucristo, y empieza a hacer las matemáticas con las profecías de las 70 semanas de Daniel, ve que cae en el tiempo exacto como Dios lo había dicho.
Pero aparte de eso, usted quiere ver más cosas. En ese momento, cuando Jesucristo vino y cuando la iglesia empezó a predicar, era el tiempo donde había más idolatría de la que jamás ha habido en este planeta. Donde habían más religiones empalmadas de religiones con más deidad de lo que jamás habían existido. En ese instante estaban todas las mitologías activas, presentes. Cuando usted quiere ver un momento en la historia, cuando han habido más dioses, lógicamente falsos, es en el tiempo cuando Jesucristo y la iglesia vino. Es cuando el paganismo estaba en su apogeo. Pero hay más todavía. Cuando Pablo y los Juan y Pedro y todos los demás empiezan a predicar, es en el tiempo donde Roma controlaba todo. Había una oportunidad donde se podían desparramar las ideas con una facilidad increíble. Era el tiempo que se conoce como la Pax Romana. No sé cuántos de ustedes hayan oído de la Pax. Es latín, pero parece español, pero es latín. Pax Romana. El hecho de que Roma controlaba todos estos territorios, brother, por todos, y son unos cuantos años de Pax Romana, no crea que fueron 1000 años. No, fue un periodo muy corto donde no hubieron guerras. Y es en el tiempo donde llega Jesucristo y donde nace la iglesia. Y en lugar de que Roma estuviera gastando dinero en guerras, invirtió en carreteras, en camino, y habían seguridad. Entonces podían viajar bien a gusto de un lugar a otro en carreteras pavimentadas, sin crimen. Dígame que puede hacer eso en alguno de nuestros países hoy. No, hombre, pues si vaya a 2, 3 de nuestras ciudades y están pavimentadas, ¿no? Pero aparte de eso estaba la seguridad y la libertad. No tenían que traer pasaporte para ir de aquí para allá. Si usted ve, Pablo y los demás cambiaron de países a países sin tener que estar enseñando pasaportes o permisos ni nada. Es el tiempo de la Pax Romana. Y gracias a eso, el evangelio se desparramó por todos lados. Llega un momento donde Pablo dice que el evangelio ha llegado a todo el mundo conocido. Y luego vemos evidencia histórica, arqueológica y bíblica, y todavía dudamos que las cosas ocurren en el tiempo de Dios. Todavía pensamos, ya se atrasó Dios, ya se retrasó Dios, y la gente siempre ha sido así. Por eso llega un momento donde la palabra de Dios dice que Dios no se tarda, que no tarda en cumplir su promesa. Él es fiel. O sea, solamente veo muy poquitas respuestas cuando las personas que dicen que son cristianas y están desesperadas porque no llega la respuesta de Dios. El por qué. ¿Por qué están desesperadas estas personas? Y una es por ignorancia. Pues no saben, hace falta conocimiento bíblico. ¿Ok? Entonces, pues desconocen que Dios es todopoderoso, tiene todo el conocimiento y está en todos lados. Lo más básico de los atributos de Dios. Entonces, desconocen. Pero la segunda razón es simple, es falta de fe. Sí saben, pero aún así les falta creerle a Dios. O sea, confiar en Dios. Depender de Dios. Pero no nomás creer que Dios existe. No nomás que Dios es o que Jesucristo es. Y no nomás creerle lo que dice. Porque incluso pueden creer que es verdad lo que Dios dice. Pero creer que es la mejor decisión que se pudo haber tomado. La decisión que Dios tomó. O sea, Dios toma mejores decisiones que yo. ¿Crees eso? Entonces, por eso cuando una persona que dice que es cristiana, pero se desespera, o le falta conocimiento,
o le falta fe. Una de dos, ¿no? Una de dos. Y la fe, pues se desmenuza en muchas cosas, brother. El caso es de que gracias a eso, fíjese nomás cómo Dios usa los tiempos, ¿no? Gracias a que Pablo y los demás pudieron viajar por todo el Imperio Romano, pues habían carreteras. Y ustedes ven las carreteras, todavía existen, ¿las han visto? O sea, a lo mejor en imágenes, no muchos de aquí hemos ido para Europa. ¿Cuántos han ido a Europa de aquí? Para Grecia. ¿Cuántos han soñado que van a Europa? Allá están dos brothers, eso. Ándele, son los verdaderos soñadores. Sí, yo la otra, que anoche soñé que iba a Grecia otra vez. Es que la noche anterior también había soñado. Pero cuando usted ve estas carreteras, todavía están en imágenes, en videos, aunque no las haya visto. Una, una habilidad, mejores ingenieros, sinceramente, lo que tenemos hoy. Y usaban piedras, usaban grava, no usaban el asfalto que hoy se usa, o el cemento, el mortero que hoy se usa, pero son carreteras que todavía están el día de hoy. Carreteras modernas para esos tiempos, con una seguridad y una libertad que permitía que se movieran de un lado a otro sin problemas. Gracias al dominio del Imperio Romano, que fue en un tiempo muy corto. De hecho, comenzó 27, la Pax Romana comenzó en el año 27 antes de Jesucristo con el emperador Augusto. Y la Pax Romana terminó, cuando se acaba la Pax Romana fue con Aurelio, Marco Aurelio. De ahí vuelven a comenzar todas las guerras, todas las revueltas y se acaba la estabilidad política, que ayudó mucho para la propagación del evangelio. La unidad cultural, donde podían juntarse religiones y podía hablar del Dios de aquel, todo aceptaban. Llega un momento, vamos a ver que Pablo llega un momento hasta el meritito templo pagano y les dice: a este yo vengo a predicar, al Dios desconocido. Gracias a que había una unidad cultural donde no se estaban todo el mundo peleando por todo, al menos que le afectara su bolsillo, que es lo que vamos a ver aquí mismo en el capítulo 16. Ya cuando tu religión está afectando mi cartera, ahí sí me cala, ahí sí me duele, ahí sí no quiero que lo hagas. Es por eso que muchos pastores me odian, sinceramente. Pues porque les afecta su bolsillo cuando empiezo a decirles que pura mentiras de sus apóstoles y que son profetas y sus profecías y su que yo declaro y que yo decreto y que puras mentiras sin fundamento bíblico les afecta el bolsillo y entonces ya les cala bien feo. Pero todavía más que eso, había una necesidad espiritual. No se le olvide la cantidad de dioses que había en ese tiempo cuando la iglesia empieza a predicar. Dioses de a granel, de a montón. Incluso el emperador romano se autoproclamó Dios. Y no fue el único. Varios líderes de imperios en ese momento se habían autoproclamado Dios. Y usted puede ver la historia y si quiere váyase hasta Asia, hasta China, y va a darse cuenta que aún la dinastía de China se proclamaron deidades. Por todos lados. Había una necesidad espiritual asombrosa en el tiempo que la iglesia comenzó a predicar a Jesucristo. Ahí le paramos porque no, me emocioné del tiempo perfecto y nos quedamos atorados, ¿no? Y al último no hablamos de Hechos capítulo 16, versículo 13 ahora. Dice así: un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Usted recuerda cuál es el modus operandi de Pablo? El modus operandi de Pablo era ir a las sinagogas. Él se impuso, ahí agarró. Ahí es donde está la carne, ¿no? Voy a la sinagoga, estos judíos que están esperando al Mesías y les predico que ya vino, y de ahí empezó a agarrar mucha gente. Pablo, en las sinagogas, o sea, los primeros pastores, los primeros ancianos, los primeros presbíteros, los primeros diáconos eran judíos o gente que estaba en las sinagogas. Tan solo en Hechos 2 sucede la llenura del Espíritu Santo,
sucede cuando es una fiesta judía y predican la palabra a tal manera que ¿cuántos vienen en ese momento? Y todos, o la mayoría, si no es que todos eran judíos. Entonces, para este momento Pablo dijo, ahí está fácil, llego a la sinagoga, estos son personas que están buscando la voluntad de Dios, yo les muestro con las escrituras, mira, lo del Espíritu Santo, lo del Antiguo Testamento, las promesas de este profeta y esta promesa se cumplieron con Jesucristo, mira, aquí se cumplió aquí. O sea, fácil, donde la gente decía, wow, es cierto. Pero luego llegó a Filipos. ¿Y qué sucede ya en Europa? No hay sinagoga. No hay, entonces ellos llegan así como que, ay mamá, ¿y ahora qué hacemos? Pues si yo estoy impuesto a hacerlo de una manera y no hay sinagoga. O sea, lo que significa que no había muchos judíos en Filipos. Sí habían judíos, pero no habían mucho. Si usted ve tantito la tradición ortodoxa de los judíos, dice que al menos tienen que haber 10 hombres para poder comenzar una sinagoga. Y si hay 10 hombres, tienen que comenzar una sinagoga. Es la tradición. Y la tradición ortodoxa judía dice que tienen que ser 10 adultos para comenzar una sinagoga. Los judíos más liberales dicen que pueden ser 10 hombres de la edad que sea. Pero pues si vemos aquí, pues no estaba el minyan, que es lo que se le llama los 10 hombres al grupo que puede comenzar la sinagoga. Esto usted dirá, ¿de dónde agarraron esa idea de que tienen que ser 10 personas 10 hombres para comenzar la sinagoga? ¿Se acuerda que Moisés envió a la tierra prometida? A los espías. ¿Cuántos espías envió? ¿Cómo? ¿Sí se acuerda de eso? Y, y luego después envió otra vez espías. ¿Quién los envió? ¿Y cuántos mandó? 2 espías. Y cuando usted empieza a ver eso, bueno, los judíos empiezan a ver eso, empiezan a concluir que por ahí está el número de las personas que tienen que comenzar. Es el grupo, porque cuando Dios le reprocha de cierta manera al pueblo de Dios, de este grupo de gente, les llama asamblea. Ahí después usted lo estudia, está en números 14, ¿dónde estamos? Números 14, 27. Bueno, yo se lo voy a leer en 3 versiones, ahí usted después lo estudia. Es nomás para que el pensamiento judío. En Reina Valera dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? En Nueva Versión Internacional dice, ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Y en Versión de las Américas, que es una de las mejores traducciones que existe, según mi criterio pobre, Versión de las Américas dice, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación? Que es la mejor interpretación de esa palabra, congregación malvada. Como sea, el judío ortodoxo decía que cuando menos tenían que haber 10 hombres para comenzar una sinagoga. Por eso asumimos que no habían muchos judíos en Filipos, pero sí, o al menos no hombres, pero sí habían mujeres. Y dice aquí la palabra de Dios, pues que más o menos Pablo dice, pues ¿y ahora qué rollo, qué onda, qué hacemos, no? Y se dan cuenta de dónde se reúnen las mujeres el día de reposo para orar. Y dice aquí, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Es lo que hay? ¿Es lo que hay? Otra vez, como le dije, eventualmente Pablo va hasta el templo pagano a predicar la palabra de Dios. ¿Y qué día vas? Pues el día que se reúnen los paganos. A las sinagogas iba el sábado porque el sábado es el día que se reunían los judíos. Al río fue el día del reposo porque es el día que estaban ahí las mujeres. ¿Para qué va a ir un miércoles si no hay nadie? Entonces, esa es la idea, ir cuando la gente está. ¿Verdad? Cuando la gente está reunida, porque hay un mensaje que darles. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Aquí ya luego nos dio una característica de esta mujer. Lidia es una empresaria, es una mujer trabajadora. O sea,
es una mujer que tenía medios, porque la púrpura, según estudiamos un poquito, no era cualquier cosa, era un comercio bueno que dejaba buena lana. Y incluso dice de la ciudad de Tiatira, una ciudad, ahora es Turquía, Tiatira, ya no está en Grecia Tiatira, no está en Macedonia. Tiatira estaba como a 400 millas perdón, 300 millas, como 480 kilómetros de Filipos. Estaban retirados. O sea, imagínense todo el viaje que tenía que hacer Lidia de Tiatira a Filipos. Una mujer trabajadora. Ya le estamos tirando a Proverbios 31. Vamos a ver. Hermana Guillermina, ¿qué dice Proverbios 31? ¿Verdad que nos está medio dibujando a Lidia como que, caramba, caray, vamos por buen lugar, vamos por lado? No es una mujer que va y derrocha toda su feria al mall, al mercado. No, es una mujer prudente, es una mujer que le interesa el bienestar de su familia y una mujer trabajadora, no que se queda en el sillón o en la cama recostada todo el día. Es una mujer que se mueve. La imagen que nos está dando aquí, pues dice vendedora de púrpura de Tiatira, que está 480 kilómetros de distancia, muy lejos, y no tenían automóviles, y usted sabe. Pero luego nos da otra característica de ella, dice que adoraba a Dios. Empresario y adorador. Adoraba a Dios. Dios la bendecía y ella continuaba adorando a Dios. Y luego nos da otra característica. Dice, estaba oyendo, estaba poniendo atención. Yo sé en este instante, en este momento, en este preciso momento, hay 2, 3 de aquí que ni siquiera me están pelando. Y a lo mejor aunque me pare de manos, no me van a hacer caso porque su mente está en otro lado, porque sus intereses están en otro lado. Para poder oír, para poder escuchar, para poder poner atención, les necesita interesar. Tienen que tener hambre. Y esa es la verdad, no se puede obligar a la gente a tener hambre. Esa es algo que no tengo yo la habilidad de convencer a nadie. Pero luego le quita la atención a Lidia de una manera pues bien bonita, y dice, y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Por qué le dije que le quita la atención si todavía está hablando de Lidia? Se enfoca en Dios. No dice, y Lidia creyó. No. El libro nos pone claro por qué fue que su corazón se abrió. Dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Yo le dije que yo no le puedo convencer. El Espíritu Santo es el que puede hacer eso. Jesucristo les dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo te convencerá de pecado. Yo no puedo convencer a nadie. El Espíritu Santo les dirá, le dijo Jesucristo, que está hablándole a sus discípulos, lo que tienen que hacer. O sea, el empuje, la convicción, como hablamos hoy en la escuela dominicana, en el grupo de parejas, de relaciones personales. El Espíritu Santo es el que mueve las almas. Es Dios. Es Dios. Yo sé que hay varios brothers que se aferran a creer que ellos tienen el poder decisivo, que ellos tienen la fuerza de voluntad para abrir su corazón a Dios cuando ellos quieren, pero la verdad es que la Biblia dice otra cosa. La verdad es que la Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer, ni siquiera creer en Él. Él es el que produce en nosotros, dice la palabra de Dios, el querer como Él, hacer por su buena voluntad. O sea, Efesios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo un muerto va a poder decir yo quiero vivir? No puede. Y Juan 3, Jesucristo le dijo a Nicodemo, el Espíritu sopla y nadie sabe de dónde viene ni para dónde va, así es el que nace de nuevo. No sabemos, porque es voluntad de Dios.
Es el Espíritu Santo que empieza a trabajar en los corazones de cada una de las personas. ¿Tenemos responsabilidad? Sí, sí tenemos responsabilidad. Pero yo no me empujo ni para este extremo ni para el otro extremo. Simplemente veo la Biblia y acabo concluyendo que de una manera paradójica tenemos responsabilidad como humanos de responder al llamado del Espíritu Santo. Lo que le estoy diciendo es que no entiendo cómo, ni cuándo, ni qué. Algunos brothers se atreven yo pienso de una manera hereje, incluso se atreven a decir, Dios pone el 99%, nosotros el 1%. ¡Ay, qué feo! Porque no es lo que dice la Biblia. Y yo prefiero estar más sano y decir, no entiendo cómo sucede, pero Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y Dios me va a pedir cuentas a mí. Así que eso es lo que dice aquí, que estaba Lidia escuchando y el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta. Otra vez, Dios comenzó la obra. Es lo que Dios ha hecho en usted. Filipenses 2:13, Dios produce otra vez el querer como el hacer. Si usted está aquí, lo más posible, aunque pues, también creo por las estadísticas lo dicen, 2-3 de ustedes vinieron obligados, las estadísticas lo dicen, pero el resto viene aquí porque Filipenses 2:13 te dice que Dios produce a ti el querer como el hacer. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Quién mandó? Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Otra vez, ¿quién mandó que resplandeciese la luz? Dios. Dios. Para mí, otra vez digo, sí considero un poco hereje cuando los brothers dicen otra cosa. Porque entonces estaríamos violando la pura revelación de Efesios 2:9. No por obras para que nadie. O sea, la gloria de aceptar a Jesucristo no es para mí, es para Dios mismo. Es para el mismo. No por obras para que nadie se gloríe. Pues continuamos con con Hechos 16. El versículo 15 dice, y cuando fue bautizada, aquí vemos otra vez, ¿por qué fue bautizada? Por obediencia, porque aceptó el mensaje, que por cierto vamos a tener bautizos, el 1 de febrero, comenzamos con bautizos. Así que si alguno se quiere bautizar, este año la tarifa son $250. No es cierto. No es cierto, Nomás hable con su servidor o con los hermanos, alguno de los líderes de la iglesia y llenamos le echamos tantita más agua a la tina de bautizar. ¿Ok? Febrero 1 hay bautizos después del servicio. Apúntelo en su calendario. Dice otra vez versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Una de las cosas que sucede en el corazón de una persona transformada es generosidad, hospitalidad, amabilidad. Y muchas de esas cosas que van por ese rumbo, Entonces cuando vamos a una persona avara, tacaña y todo eso, es lógico que dudamos de su conversión. Es lógico. Pero cuando vemos a una persona como Lidia, fíjese otra característica, nos rogó. Yo me imagino que Pablo, no, dormimos allá en la banqueta debajo de aquel árbol. Y no véngase, nos rogó. Y luego medio los forzó, dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, usó las mismas escrituras. ¿Se acuerda que la palabra de Dios nos dice en Hebreos que no olvidemos la hospitalidad? Porque algunos que han hospedado, o sea, la misma, órale, te la estoy regresando, no me quites esta bendición, Pablo. Déjame hospedarte, déjame invitarte, déjame pagarte la comida. Es una bendición para mí el poderlo hacer. Está usando ahora la palabra de contra ellos, ¿no? Y pues entraron en su casa, posaron, y eso significa mucho. Recuérdese que el ser hospitalarios en aquellos tiempos era muy diferente al día de hoy.
Algunos de ustedes a lo mejor tienen un cuarto extra donde le pueden decir a esa pareja, a esa familia, quédense aquí. Y la incomodidad no es tan grande, la verdad. Y luego ya se levanta y váyase, o si se levanta antes que yo, ahí cocina, ¿no? Pero piensen en esos tiempos. Era mucho más que hospedar a las personas. Empezaba con atenderlos lavándoles los pies, ¿ok? Y luego darles alimento, darles un lecho donde quedarse. Y la gente por lo general no tenía un cuarto extra, por lo general. Pero luego incluía darles provisiones para todo el día. Y si ya se iban de viaje, era darles provisiones para el camino. Usted recuerde la historia del hijo pródigo. El Señor Jesucristo contó una parábola. No del hijo pródigo, del buen samaritano, perdón. Del buen samaritano. El buen samaritano, qué tan bueno y generoso fue con este hombre. Nomás le dijo, hey, aliviánate, ándale. No, le dio de todo. Cubrió todas sus necesidades. Y eso se trata de la hospitalidad. De eso está hablando la hospitalidad de Lidia, que cubrió todas las necesidades de Pablo y de los otros tres, que eran 4. Todavía más. Si fuera uno, pues bueno. Son 2. Son 4. 4 ya cala, ¿no? O sea, y ya ni echándole agua a los frijoles. Va a parecer, no sé, los frijoles van a parecer sopa de lentejas. O sea, ya son 4. Ya está más pesado. El día de hoy, tristemente, estamos olvidando mucho la hospitalidad, hermanos. Mucho la hospitalidad. La hospitalidad es una de las maneras que nosotros representamos la hospitalidad que Dios tiene con nosotros, con la gente, ¿no? Y no nomás nosotros, a mí me invitaron a predicar, por ejemplo, a una ciudad. Y entonces los brothers de esa iglesia me preguntaron, muy buenos, muy hospitalarios, ¿en qué hotel se quiere quedar? El Marriott. Y yo le dije, pues en su casa. Y me vieron bien extraño, ¿verdad? Me imagino, estábamos por teléfono. En mi casa este bro me quiere venir aquí a robar. ¿Qué quiere venir aquí? O sea, le confío que predique, pero que no que entre en mi casa. ¿Cuántas personas usted le confía que entren en su casa el día de hoy? ¿Cuántas personas les confía que entren en su cuarto? No hay muchos y no somos muchos, la verdad. Si usted le confía a varios a que entren a su recámara, usted es raro. Por lo general son partes muy reservadas para los más íntimos de la familia. A lo mejor nosotros y nuestros hijos y un cachorro que otro, ¿no? Pero estamos hablando de una hospitalidad que Lidia tuvo, donde invitó a 4 hombres y les dio todo lo que necesitaban. Nosotros invitamos hace algunos años, ahora viceversa, a un cantante. Cuando yo era joven inmaduro invitaba cantantes. Es una de las estrategias, engaños diría, del Satanás. Invita a alguien más para que venga la gente, ¿eh? Y muchos de los pastores caemos en esa mentira. El caso es que invitamos a un cantante, yo pastoreaba en Río Rancho, a que cantara, un cantante medio conocidón. Y entonces, que nos transió por siempre, ¿cierto? Pero hablando de otro rollo, él me mandó y todavía tengo el correo, un correo con una lista de 3 o 4 hoteles donde él se quería quedar. No era cualquiera, ¿no? Ni se menciona el 8 o el 6. No. ¿Qué? Era una lista muy corta donde nosotros podíamos decir de esos 3 o 4 hoteles dónde se quedaba. ¿Okay? Esa es la hospitalidad que buscamos hoy. Y esa es la hospitalidad que en realidad no es hospitalidad, hermanos. No es. No podemos demostrar el amor hacia la gente. Exactamente. Y muchas de nuestras casas se han convertido en eso, en algo inhospitalario, donde no podemos recibir a mucha gente porque qué incómodo, qué gacho, pues es que la casa es donde respiro, es entre el sillón y yo y la tele, ¿no? Es una relación de 3.
Pero Lidia en esos tiempos que eran muy diferentes ahora, nos muestra otra vez Proverbios 31, cómo ella se extendió y usó de sus recursos, de su tiempo, para poder bendecir a alguien más. Y le digo, el día de hoy pues vemos a muchos cristianos. Yo no sé ni le he hecho ni le voy a hacer en esta iglesia como estamos, pero por ejemplo, el promedio de iglesias, las encuestas a nivel nacional, dicen que el 20% de la congregación es la que sostiene económicamente al 100% de la congregación. Yo nunca les he preguntado a las tesoreras cuántos donan, cuántos ofrendan, cuántos dan, ¿verdad? Pero según las estadísticas, solo el 20% de las congregaciones dan. ¿Qué tanto estamos dispuestos a despojarnos? Pues según las estadísticas nacionales, no muchos, ¿verdad? No muchos. Yo no creo que esta iglesia esté aquí así. Yo veo que esta iglesia ha tenido para mantener las obligaciones que Dios nos dio. Pero sí es un momento como para voltearse uno a ver al espejo y decir, bueno, si yo recibí a Jesucristo como lo hizo Lidia, ¿por qué no tengo el hambre que tenía Lidia para escuchar la palabra de Dios? Si yo recibí a Jesucristo como lo hizo Lidia, ¿por qué no tengo la obediencia que Lidia tuvo? Si yo recibí a Jesucristo como lo hizo Lidia, ¿por qué no soy tan generoso, tan hospitalario como fue Lidia, ¿no? Y son estos pasajes que nos ayudan a autoexaminarnos, ¿no? A voltearnos a ver a nosotros, cada uno, ¿no? Y en lugar de estar comparando a este brother con esta hermana Lidia, estarnos nosotros mismos comparando y decir, ok, Señor, como que algo yo estoy haciendo mal, como que yo no tengo esa pasión que tenía Lidia, como que yo no tengo esa hambre por la palabra que tenía Lidia, como que yo no tengo ese amor por los hermanos que tenía Lidia. Entonces, Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame, renuévame, dame todo eso que necesito que representa a un verdadero cristiano, a un verdadero hijo de Dios. Quítame lo egoísta, lo vanidoso, lo enfocado en yo mismo y ayúdame a enfocarme en algo que verdaderamente sea eterno.